pasar a otras actividades que también suceden en la atmósfera y que de verdad llaman mucho la atención por la belleza que tienen. Y se están generando mucho en el último tiempo. Ni se imagina lo que vamos a hablar. Auroras boreales y australes. Más bien dicho, auroras. Eso es lo que vamos a conversar. Y de hecho, ¿qué mejor que conversar sobre estos temas que un especialista en ciencias del espacio? El querido profesor Massa, que nos acompaña nuevamente aquí por las pantallas de CNN Chile. Profesor Massa, gracias por estar esta tarde con nosotros nuevamente. Bueno, encantado, Eduardo. Profesor, pregunta que viene de cajón. Auroras boreales, porque todo el mundo le llama auroras boreales. Y hace un par de semanas me preguntaron, ¿pueden haber auroras boreales en el sur? Yo sé la respuesta, pero quiero que usted como especialista me la responda. Y lo otro es, ¿qué son las auroras? Ya, mira, en realidad hay auroras tanto en el norte como en el sur. Las auroras del norte son auroras boreales, las auroras del sur son auroras australes. Pero hay un tema con la distribución de los continentes. En el norte tenemos, por ejemplo, Canadá se mete muy en el círculo polar ártico, está Groenlandia, está Islandia, está Noruega. Entonces, las auroras boreales, las auroras en general, para poder verlas, hay que estar más o menos cerca de donde ocurren. Y entonces las auroras boreales tienen mucho más prensa porque uno las puede ver en todos esos países señalados, en Noruega, están en más Islandia, poblados hacia el norte. Claro, y hay turismo para allá. En cambio, acá, en lo más al sur que nosotros tenemos es Punta Arenas, 55 grados de latitud sur, pero Islandia está como a 70 grados de latitud norte. Entonces, Islandia, por ejemplo, está mucho mejor ubicado para ver auroras. Ahora, en la Antártica sí que se pueden ver auroras, pero en los pingüinos. Y claro. Hay algunas auroras que las han visto también en Nueva Zelanda o en Tasmania, pero hay pocos lugares cerca de las auroras australes, entonces tienen bastante menos claque que las auroras boreales. Ah, perfecto. Y, profe, ¿pero por qué se forma la aurora? Bueno, la aurora es un fenómeno que tiene que ver, los dos ingredientes son el viento solar, que cuando el sol está en el máximo de actividad, viene con partículas cargadas y le trae de todo, incluso pueden haber pedazos de la corona del sol que se desprendan y que caminen, y con un poco de mala suerte pueden llegar justo contra la Tierra. Y el otro ingrediente es el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre impide que las partículas cargadas crucen sin más, pero una partícula cargada se puede meter por las líneas de campo magnético y entonces al final el campo magnético es como un doble embudo. Tiene una parte que va para el norte y una parte que va para el sur. Las partículas cargadas llegan y algunas se van para el norte y van entrando en el campo magnético y estas partículas cargadas le pegan a las moléculas de la parte alta de la atmósfera y esas moléculas se excitan por el chilito que le pega la partícula cargada y claro, le pega un chilito y que bueno, son excitación colisional, ese es el término técnico, pero bueno, un chilito que le pega al otro y le salta y después de un rato la molécula se desexcita emitiendo un fotón, una particulita de luz. Entonces, en la atmósfera, por supuesto, ¿qué es lo que más hay? Nitrógeno en primer lugar y en segundo lugar oxígeno. Entonces, las partículas cargadas del viento solar y de la actividad magnética del Sol le pegan al nitrógeno y al oxígeno y producen zonas que es como las sábanas de Gasparín, de los fantasmas, que van como temblando y que es un espectáculo maravilloso. Yo la verdad es que tengo algunas cosas pendientes en la vida y una de ellas es tratar de ir a Noruega o a Islandia y ver, porque el ciclo solar es de 11 años. Acabamos hace un año de empezar un nuevo ciclo. El nuevo ciclo tiene un año, pero el máximo de actividad se logra como en el sexto
el quinto, sexto año del ciclo. Entonces, unos 3, 4 años más vamos a tener un periodo en que uno podría pegarse un pique a Noruega o a Escocia en Inglaterra, y hay que elegir una noche que no haya luna para que la noche esté oscurita, y entonces, como entran estas partículas cargadas, le pegan unos chirlitos a la atmósfera como a una altura de 100 kilómetros, más o menos. Y ahí se empiezan a ver unas cuestiones muy, muy bonitas que se van moviendo en forma evidente. No es que se vea un resplandor fijo, no, esto se va como moviendo y toma una figura muy, muy bonita. Y la verdad es que es como un espectáculo de la naturaleza de los más lindos. Hay que verlo. Y claro, hay que verlo, es muy lindo. Y desgraciadamente en el sur tendríamos que irnos a la base chilena en la Antártica como para poder tener alguna ocasión. El Glaciar Unión, una cosa así. Claro. Yo creo que por ahí uno podría, bueno, además ahí el paisaje, todo vale, todo es maravilloso. Pero la aurora, claro, uno puede llegar más fácilmente. Claro, yo como civil de a pie puedo irme en una aerolínea a Europa y de ahí llegar a Noruega. Es más fácil, instalarme en la noche ahí con unos binoculares o al aire libre con una muy buena parca y a mirar. Pero llegar a la Antártica tiene otro, es decir, no hay líneas aéreas regulares, habría que conseguirse un viaje, bueno, es más difícil. Oiga, profe, y ya que estábamos hablando de paisajes espectaculares, la Antártica es un gran desierto de hielo, porque así se ve. Estoy pensando en otro paisaje hermosísimo, motivador, Marte. Que ya tanto que se habla que queremos y llegar a Marte, colocar el primer humano ya, pero ¿en Marte se pueden generar auroras también? No, auroras como en la Tierra no, y esa es una de las tragedias de Marte, porque Marte vivía feliz hace 3.000 millones de años, pero perdió el campo magnético global. Y lo perdió, entonces lo que estábamos hablando ahora, con el campo magnético perdido, las partículas cargadas le pegaban chirlitos a todas las moléculas de la atmósfera de Marte, a todas, y lo fueron empujando y le sacaron como una cola de cometa y le fueron arrastrando, le fueron succionando la atmósfera, y Marte perdió la atmósfera porque se quedó sin campo magnético que lo protegiera. Entonces hoy día, y una vez que fue perdiendo la atmósfera, bajó la presión atmosférica en la superficie y el agua que había en la superficie se empezó a evaporar, empezó a pasar de líquido a vapor, y ese vapor se lo fue llevando. Entonces lo que el viento se llevó, lo que verdaderamente se llevó el viento, es la atmósfera de Marte. Entonces hoy día Marte tiene una atmósfera que es el 1% de la atmósfera terrestre. La presión barométrica en la superficie de Marte es apenas el 1% de la presión barométrica en la superficie de la Tierra. Y entonces hay creo zonas pequeñitas donde localmente hay un pequeño campo magnético, y que eso podría dar pie a que se produzca como una especie de remolino de una aurorita. Pueden haber auroritas minúsculas en Marte, pero una aurora así grande, en el planeta que la hay, si tú querés ver aurora, el turismo para ver aurora sería irse a meter a Júpiter, porque Júpiter tiene un campo magnético enorme, pero enorme, y también tiene una atmósfera gigante. Entonces, en los polos magnéticos de Júpiter se han visto unas auroras maravillosas, como unos anillos de luz que están ahí moviéndose, las auroras más lindas que se han visto en los planetas más allá de la Tierra son en Júpiter y en Saturno, que los dos tienen campos magnéticos muy intensos. Ahora, el viento solar le hace menos daño a Júpiter porque está 5 veces más lejos que la Tierra, entonces llega 25 veces más diluido, ¿no? Claro. Porque esto se diluye con el cuadrado de la distancia. Y Saturno está como 10 veces más lejos, así que está peor. Pero en la Tierra... Pero justamente aprovechándome de esa idea de la distancia,
Marte está en una ruta intermedia, un poquito más lejos que la órbita de la Tierra, pero si estamos pensando que Marte no tiene este campo magnético para protegerlo, ¿cómo se pretende entonces colonizar o llevar habitantes a Marte? Porque alguna explosión solar debe ser mortal, me imagino yo. Claro, hay una cuestión que es muy bonita. Hay un punto, Marte gira en torno al Sol en 2 años, pero hay un punto que está como 1 millón de kilómetros en la línea de Marte hacia el Sol, 1 millón de kilómetros lejos de Marte, y bueno, como 200 millones y tantos lejos del Sol, que gira igual que Marte. Entonces, hay un proyecto concreto de poner ahí una especie de picarón, una donut, con unas tremendas aletas para generar energía eléctrica con esas aletas, paneles solares, y en esas donas hacer girar una corriente eléctrica, que una corriente eléctrica que gire en un anillo genere un campo magnético igual que el de la Tierra. Entonces se piensa poner a 1 millón de kilómetros de Marte esa cosa que resulta ser, el picarón puede tener, no sé, no me acuerdo la cifra, pero del orden de unos pocos kilómetros. Desde la superficie de Marte casi no se vería, habría que mirarlo con un telescopio, pero generaría un campo que sería, en el fondo, sería como poner un paraguas en la dirección del Sol y decir aquí no pasaste. Entonces uno podría proteger la atmósfera de Marte del efecto de la radiación del campo solar, magnético. Del campo magnético, claro. Oh, qué interesante. Pero lo que también es muy interesante, que esa tecnología, eventualmente, si en la Tierra perdiera su campo magnético, ya sabríamos cómo hacerlo. Ponemos un picarón y nos protegería. Por eso yo siempre digo, ir a Marte nos va a llevar a aprender cosas tan buenas que nos va a facilitar la vida en la Tierra. Si ir a Marte no es por tomarse unas vacaciones, es por seguir dándole vuelta al pepino. Profe, se pasó. Gracias por esta hermosa explicación que nos acaba de dar. Y usted sabe, siempre me deja más preguntas que respuestas en mi cabeza. Así que no, está bien. La vida tiene que ser así. Por supuesto. Siempre tener hambre de seguir sabiendo cosas. Por supuesto. Así que, profe, la invitación está abierta. Siempre las llaves de aquí, de nuestra casa, las tiene usted en la mano, así que puede venir y puede siempre compartir con nosotros. Y nosotros también, que lo queremos invitar más seguido para poder aprender también más cosas. Así que gracias una vez más por haber estado en CNN Tiempo. Encantado, Eduardo. Gracias, profe. El profe Massa, siempre tan sabio, con ese cariño que siempre nos enseña. Y bueno, ahora me toca a mí contar.